sin explicación. En los detalles de tu rostro se ve la soledad, lágrimas al llorar, no hay cómo evitar. ¿Será que alguien dañó con palabras tu corazón? ¿De qué valió tu esfuerzo? Todo fue en vano, y agotado tú te sientes, sigues sin dirección. Olvidaste tu lugar de la mano de Jesús. Él te quiso ayudar, pero no quisiste escuchar. Y cuántas veces Él te llamó, pero tú no quisiste ir. Y cuántas veces te liberó, pero tú no lo buscaste. Ven, tu Padre llama, ven, enjuga esas lágrimas, olvida el pasado. Cristo te espera de brazos abiertos. Ven, no pierdas tiempo, ven, la puerta está abierta, un banquete te espera. Vuelve a casa, tu Dios te ama. Ven. Y cuando el dolor invada el alma, no vayas a escuchar. Cuando la culpa te consuma y te haga llorar, clama a tu Señor diciendo: pido tu perdón. Padre, sé que yo lastimé tu corazón, y cuando Él te vea venir, correrá y te va a abrazar. Vuelve a casa, vuelve deprisa, porque este es tu lugar. Tu Padre llama, ven, enjuga esas lágrimas, deja atrás el pasado. Cristo te espera de brazos abiertos. Ven, no pierdas tiempo, ven, la puerta está abierta, un banquete te espera. Vuelve a casa, tu Dios te ama. Ven. Vuelve a casa, tu Dios te ama. Ven. Amén.
presencia, Padre amante, invocamos. Tu presencia, Padre amante, invocamos reverentes nuestro ser y amor, ofrendamos, Señor, y la gloria de tu verdad hoy descienda a este lugar. Un feliz sábado para todos. Es una alegría grande realmente poder compartir la palabra esta mañana con mi iglesia. El gozo, la alegría de poder participar de las bendiciones de Dios aquí en este lugar. Realmente ha sido una semana de muchas actividades la que hemos pasado. Tal vez algunas novedades para ustedes que creo que pueden ser interesantes e inspiradoras. Esta semana se comenzó la construcción del Templo de Barracas, en la calle San Antonio, a unos pocos metros de la avenida Iriarte, si alguna vez pasan por allí, a unas 2 cuadras de ese edificio de colores que uno ve cuando va por la autopista que lleva a Avellaneda, al puente de Pueyrredón. Antes de cruzar el puente, a mano derecha, hay un gran edificio de colores. A unas 2 cuadras de allí está el edificio que se está remodelando para el templo. La primera etapa se va a construir un salón más los sanitarios, los baños, para que en ese lugar, en unos 3 meses más o menos, se comience la predicación, las conferencias a cargo del pastor Richard Hernández, que es nuestro evangelista. Y ya están trabajando con diferentes cursos para captar el interés de las personas. Hay alrededor de unas 30 personas que ya se están reuniendo y manifestaron interés en estudiar la palabra de Dios, lo cual ya es realmente hermoso, porque si dentro de 3 meses comienzan las conferencias, la predicación, ya tenemos un núcleo de personas que se están congregando, se están reuniendo por allí. Y el otro lugar es Villa del Parque. Villa del Parque tenemos alquilado un local en la avenida Juan B. Justo, donde hace esquina con Nazca. Para quienes pasan por allí, si uno va hacia Liniers, a mano izquierda, en la primera esquina, ustedes van a ver que está ploteado, tiene todos los carteles en los vidrios del local, invitando a las personas para los cursos que se dan allí. Allí está trabajando el equipo, está formado por el pastor David del Valle, que es el evangelista de nuestra unión, del evangelista de Argentina. También el pastor Marcelo Pérez y el pastor Alejandro Cesano, que es el pastor del distrito. Ahora se están haciendo cursos para captar el interés y en unos 3 meses comenzarán las conferencias en ese lugar, a 4 cuadras de donde se va a construir el templo. Ya está comprada la propiedad y se han comenzado los trámites para tener los permisos, porque ahí hay que demoler la propiedad, lo que está construido, para hacer un templo nuevo. Los otros 2 lugares donde también se va a impactar con una predicación directa de la palabra de Dios es la iglesia de Mataderos, que está también terminando su templo. En unos pocos meses más tendrán terminada la nave y el frente del templo, allí muy cerca, a media cuadra, si no me equivoco, de la avenida Alberti, en Mataderos. Y en Parque Avellaneda, donde ya tenemos una congregación muy grande, de alrededor de unos 300 miembros. Esta iglesia tiene a la vez una congregación, un grupo, una filial de 150 miembros más o menos, pero allí va a estar el pastor
Moisés Rivero predicando, que es el evangelista de Nuevo Tiempo. Además, en este mes de junio hay programada una cantidad de ciclos de evangelización en las diferentes iglesias. Ustedes están trabajando en esto con la visita del pastor Carlos Ramos de la iglesia de Florida, y así hay intercambios de pastores entre los distritos para la predicación de la palabra. Y en el mes de noviembre estaremos trabajando fuertemente con la campaña satelital, con el pastor Luis Goncalves, que va a predicar allí en el Instituto Florida, y se va a enviar la señal, la predicación por vía satélite a todo el país. Así que es un año de muchas actividades, es un año donde quisiéramos ver a miles de personas agregándose al pueblo de Dios. Y como iglesia que estamos insertados justamente aquí en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que ha sido elegida por Sudamérica para la evangelización. Nuestros hermanos de toda Sudamérica están orando por nosotros y han puesto recursos, nos han dado sus ofrendas para que nosotros podamos comprar las propiedades y para que también podamos evangelizar la ciudad. Así que realmente estamos muy contentos de poder ver en nuestro lugar, en nuestro territorio, los grandes milagros que Dios quiere hacer a través de su pueblo. También quisiera mencionar o recordar que nosotros estamos embarcados en la lectura de la palabra de Dios. ¿Ustedes recuerdan ese programa que se llama Reavivados por su palabra? ¿Saben de la existencia de ese programa? Es un programa que comenzó ya hace algún tiempo, que nos hemos propuesto, toda la iglesia mundial, de que cada miembro de la iglesia lea un capítulo de la Biblia por día. ¿Sabían de esto? ¿Cuántos conocen esto de Reavivados por su palabra? Alabado sea el Señor, una gran cantidad. Y justamente para este sábado tenemos la lectura del capítulo 5 de Nehemías. ¿Sí? Capítulo 5 de Nehemías. Para aquellos que todavía no se embarcaron, no se engancharon en el plan, para ellos especialmente, vamos a leer algunos versículos de este capítulo 5. Y realmente los invito a entrar en el plan de leer un capítulo por día. Es algo maravilloso. Muchas cosas que tal vez pensamos que ya las conocíamos, las reverdecemos en nuestro corazón o aprendemos cosas nuevas a través de la lectura de la Biblia. Y sobre todas las cosas, saber de que Dios nos habla a través de su palabra. La idea sería así. Ahora vamos a leer algunos versículos como para que ustedes en su casa puedan leer el capítulo entero. Aquellos que por primera vez escuchan de que está este plan y se quieren enganchar, no se preocupen, no se pongan tristes porque no leyeron desde Génesis. Vamos a empezar desde este capítulo 5 de Nehemías, con el compromiso de leer de aquí en adelante hasta terminar la Biblia, un capítulo por día. Esto está ocurriendo a través de todo el mundo. Nuestros hermanos están leyendo hoy este capítulo 5 de Nehemías. Ahora, si quieren adelantar para recuperar el terreno perdido, una idea sería, por ejemplo, que en un momento del día lean este capítulo, podría ser a la mañana, y a la noche dedican a leer el capítulo que no leyeron, empezando desde Génesis 1. Es como un plan, como una idea, pero la idea es que todos podamos leer la Biblia completa y tratar de entender cuál es el mensaje que Dios tiene para su pueblo. Ya tenemos allí abiertas nuestras Biblias en Nehemías 5, ¿verdad? Vamos a leer, a ver de qué se trata esta historia. Dice allí: entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas, para comprar grano a causa del hambre. Había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. He aquí nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de vuestras hijas ya no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Está planteado la preocupación. Hubo una solución.
pero les dejo a ustedes para que terminen la lectura del capítulo en sus casas, para ver cómo solucionaron este problema que había en medio del pueblo de Israel. Léanlo, porque realmente van a ver cómo Dios intervino en su pueblo en la antigüedad, de la misma manera que puede intervenir hoy con poder para resolver nuestros conflictos, nuestras angustias, nuestras preocupaciones. Es un llamado a que podamos leer la palabra de Dios. Ojalá que muchos se puedan prender y esta tarde, cuando vuelvan a la casa, terminen la lectura de este capítulo o comiencen una nueva etapa en sus vidas leyendo de la palabra de Dios. Ahora quisiera, hermanos, alrededor de lo que hemos estado leyendo en la Biblia, quienes estamos embarcados en este plan de Reavivados por su palabra, y también gracias a Dios por las lecciones de la escuela sabática, me he sentido impactado por los mensajes que estamos recibiendo a través de la lección, a través de la lectura de la palabra de Dios. Y pensé que sería oportuno alrededor de esos mensajes, especialmente los mensajes de los profetas que hemos estado estudiando en la lección de la escuela sabática, que reflexionemos acerca de nuestra condición, acerca de los tiempos que estamos viviendo. Y quisiera que ustedes me acompañen en la lectura de un pasaje que justamente el tema de nuestra meditación de esta mañana está basado en ese pasaje, que se encuentra en 2 Pedro, la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, que es uno de los capítulos adventistas, uno le llama así, ¿no? Es el capítulo que habla acerca de la venida de Cristo. Y vamos a leer en ese capítulo 3 de 2 de Pedro, desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Y encontramos que allí dice lo siguiente, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Qué palabras, ¿no es cierto? Son palabras conocidas. Nosotros somos adventistas del séptimo día. El nombre de nuestra iglesia ya es una forma de predicar. Creemos en la segunda venida de Cristo. Creemos que la segunda venida de Cristo es un hecho que va a ocurrir en poco tiempo. Es inminente la venida de Cristo. Y creo que son muy oportunas, estoy convencido que son muy oportunas las palabras inspiradas por el Espíritu Santo que escribió Pedro, porque es necesario que esperemos y que nos apresuremos para recibir al Señor. El Señor está por venir. Ahora, es interesante porque este mensaje ya lo encontramos en el Antiguo Testamento. Para ver, por ejemplo, cuál era el pensamiento de los hijos de Dios en el tiempo anterior al diluvio, antes de dejar el Nuevo Testamento, porque vamos a leer algunos versículos del Antiguo Testamento también, pero los invito a ir unas páginas más de donde tenemos abierta la Biblia para buscar el libro del apóstol Judas. Es el último libro antes de Apocalipsis, el apóstol Judas. Un libro cortito pero poderoso. Miren, los invito a leer este libro por allí en algún momento cuando puedan, porque realmente sus palabras son poderosas y nos llenan sus palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, del impulso de hacer cambios en nuestras vidas. Bueno, en este libro, Judas, inspirado por Dios, describe cuál fue una experiencia importantísima en la vida de un hombre de la época anterior al diluvio. En esa época donde los hombres vivían casi 1000 años. Bueno, este hombre era Enoc, tiene un solo capítulo, ¿no? Judas, el versículo 14. Dice allí lo siguiente: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Fíjense ustedes, un descendiente de Adán, de pocas generaciones después de Adán,
Seguramente Adán vivía cuando Enoc estaba también, cuando nació y cuando vivió. Este hombre recibió la inspiración y tuvo la visión de ver a Cristo viniendo en las nubes de los cielos con millones de ángeles que lo acompañaban. Antes del diluvio, ya antes del diluvio estaba claro el mensaje de la segunda venida de Cristo. Antes de que ocurra la primera, ya se tenía la certeza de la intervención de Cristo en este mundo. Ahora veamos un poquito algunos pasajes conocidos porque los hemos estudiado en la lección de la escuela sabática de estas últimas semanas. Habacuc, uno de los profetas que hemos leído, Habacuc, capítulo 2, versículos que ya leímos en la lección, pero que me gustaría que los leamos de nuevo y darle énfasis al mensaje de estos versículos. Habacuc, capítulo 2, Habacuc está después de Nahum, antes de Sofonías, allí casi hacia el final del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 2. Y acá Habacuc le está hablando al pueblo de Dios de aquella época y hablando de la destrucción de esa tierra donde vivía el pueblo de Dios a manos de los caldeos, de aquellos cuya capital era Babilonia. Pero estas palabras escritas por Habacuc y predicadas por Habacuc tenían una trascendencia universal en el sentido que también eran palabras dirigidas al último tiempo, el tiempo que estamos viviendo hoy. Dice allí, versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Está hablándole a los judíos de la destrucción de la tierra de los judíos, pero estas palabras también están formando parte del mensaje de Dios para su pueblo en este tiempo, porque hoy estamos viviendo el tiempo cuando Dios también va a intervenir con su último juicio que hará la tierra, destruyendo la tierra, para crear el nuevo mundo. Dando vuelta a la página donde tenemos abierto en Habacuc, encontramos el libro de Sofonías, otro libro y otro profeta que predicó en los tiempos anteriores a la destrucción de Jerusalén y a que su pueblo sea llevado cautivo por los babilonios. Y así en el capítulo 1 de Sofonías encontramos el versículo 14, que dice lo siguiente: cercano está el día grande de Jehová, cercano muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará así el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Cercano está el día de Jehová. Miren qué interesante, los profetas de aquella época hablaban de la cercanía del cumplimiento de la profecía de destrucción. Pedro habla de la cercanía del día del Señor, porque el día del Señor vendrá. ¿Se acuerdan lo que leímos al comienzo? Pedro usa esas expresiones, pero ahora señalando el día de la venida de Jesús. Y es interesante el paralelismo. Resulta que cuando estos profetas predicaban de que el pueblo iba a ser transportado, iba a ser sacado de donde vivían para ir a vivir a otro lado. La profecía que apunta a este tiempo también habla de un pueblo que va a ser transportado. En el caso de los judíos, del pueblo de Dios de aquella época, iban a ser transportados para vivir como siervos de los babilonios. Pero el pueblo de Dios de este tiempo, las profecías apuntan al fin, al gran día del Señor, para ser transportados al lugar donde el Rey del universo tiene preparadas las moradas para nosotros. Pero hay un paralelismo en esto, hay una comparación que se puede hacer. Estos profetas predicaban, estos que hemos estado leyendo, predicaban en tiempos del reinado de un rey, el rey Josías. Y tal vez para poder comprender el mensaje que es para este tiempo, es importante que nosotros leamos
el relato de lo que pasaba en tiempos del rey Josías. O también podamos entender quién era Josías, este rey, qué experiencia tuvo. Por eso los invito a buscar en sus Biblias el capítulo 34 de Segunda Crónicas. Segunda Crónicas, capítulo 34. También esta historia la encontramos reflejada en el segundo libro de Reyes, el capítulo 22. Pero vamos a leer ahora en el capítulo 34 de Segunda Crónicas. Y hay varias cosas interesantes para ver en la experiencia de este rey que fue importante en la historia del pueblo de Dios. Dice allí al comienzo del capítulo 34 lo siguiente: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Aquí encontramos un rey que fue leal a Dios. Pocos reyes fueron leales a Dios. Este es uno de esos reyes que dice la palabra de Dios, fue leal a Dios, hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Y sigue diciendo el relato: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, y despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Una gran obra de restauración, ¿verdad? Hay que ser valiente para ir contra la corriente y hacer una destrucción de lo que eran hábitos del pueblo, aún de los grandes del pueblo. Yo quiero destacar lo siguiente: cuando comenzó a reinar, tenía ¿cuántos años? 8 años. Tenía todo en contra para ser fiel a Dios, porque su abuelo Manasés había sido un rey realmente muy malo, muy pecador, que llevó al pueblo a la idolatría, a una idolatría tan grande, a un paganismo tan grande, que aunque él se arrepintió, porque la historia dice que se arrepintió Manasés, las consecuencias del liderazgo terrible de Manasés provocó que Dios determinara que llegó el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Su hijo, Amón, no fue mejor que su padre. Reinó unos pocos años y fue asesinado, porque él llevó, este hombre llevó otra vez al pueblo de Dios a la idolatría y a un paganismo más grande que el de su padre Manasés. En ese contexto aparece Josías con 8 años para gobernar el pueblo. ¿Cómo lo ven, mis hermanos, a esto? ¿No es que tenía un mal ambiente para hacerlo recto ante los ojos de Jehová? Yo quiero destacar esto porque muchas veces pensamos de que nosotros no podemos, porque tenemos influencias, porque el medio donde nos encontramos no nos permite ser totalmente leales a Dios. Es una lucha ser fiel a Dios. Y a veces nos escudamos en la ambientación que tenemos alrededor. Pero qué peor ambiente pudo haber tenido este chico que es puesto como rey a los 8 años para elegir él. Indudablemente tuvo la influencia de los regentes, de los que gobernaban en nombre de él, pero él tenía muchas posibilidades de ser otro fracaso. Sin embargo, en medio de la imperfección surge un rey que hace lo bueno ante los ojos de Jehová. Y esto, queridos hermanos, como primer tema de reflexión es importante, y yo quiero destacarlo. No importa qué situación tenés alrededor, no hay razón para que seas desleal a Dios. No importa que seas joven o que seas un chico, que seas un niño, tenés posibilidades de ser victorioso. Podés hacer lo bueno ante los ojos de tu Dios. No importa la edad que tengas y no importa si en tu casa no tenés el ambiente propicio para llevar adelante una experiencia espiritual buena. Ahora, fíjense, Josías crece, se transforma en un adolescente y a la edad de 16 años, porque acá el texto que leímos, el versículo 3, dice que a los 8 años de su reinado, él, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios. O sea, fíjense, en la edad que hoy nosotros vemos que los jóvenes son tentados
a apartarse de Dios, a ir siendo influidos por lo que presenta el mundo, arrastrados en la adolescencia por el mundo. Vemos a muchos chicos claudicar. Acá tenemos un muchacho que a los 16 años, yendo contra toda la corriente de idolatría que había en su nación, en su pueblo, busca a Dios, estudia acerca de Dios, trata de conocer a Dios. Yo quiero hacer en este momento un llamado a los chicos de la iglesia, a los jóvenes de la iglesia. No pensemos que porque somos jóvenes vamos a postergar nuestra experiencia con el Señor. Acá tenemos un muchacho joven que fue líder de su pueblo y que llevó a su pueblo a una reforma como nunca antes hubo en el pueblo de nuestro Dios. ¿Saben, queridos jóvenes? Este rey a los 20 años comenzó a sacar todas las idolatrías que había en el pueblo. Tuvo que luchar contra la corriente. Para ser fiel a Dios tuvo que tomar determinaciones, tuvo que ser valiente. Y quiero decirles, chicos, jóvenes, niños que están aquí en la iglesia, necesitamos de ustedes. Dios necesita de sus jóvenes, necesita de los adolescentes, necesita de los niños, para que lleven adelante lo que quizás nosotros los mayores no nos animamos a hacer. Esas grandes reformas que Dios necesita que ocurra en medio de su pueblo. Y el Espíritu Santo va a tomar el corazón, la mente de cada chico que se dedique a consagrarse a su Dios para llevar adelante la terminación de la predicación de la palabra. Necesitamos de nuestros niños, necesitamos de nuestros jóvenes. Son quienes tienen que tomar la posta para llevar adelante esta gran reforma que la iglesia hoy necesita. ¿Saben? Josías, este joven rey, que fue puesto en esa situación de tener que liderar un pueblo en una situación tan difícil, él escuchó las palabras de estos profetas, esos mensajes que decían Sofonías, Habacuc, Jeremías, diciendo que venía el gran día de Jehová y que Jerusalén iba a ser destruida. Por esa razón, porque escuchó la voz de los profetas, él encaró esa reforma tremenda en el pueblo de Israel. Ahora, mientras él estaba haciendo esa reforma, vienen algunos resultados de su reforma. Algo maravilloso. Nosotros estamos viviendo este tiempo, un tiempo donde es necesario hablar de la mayordomía cristiana. Y saben, una consagración de verdad, el destruir los ídolos, destruir los estorbos que Dios tiene en nosotros, que Dios encuentra en nosotros para poder tomar el control de nuestra voluntad, para darnos la alegría, la paz que nosotros necesitamos. En este tiempo, como en el tiempo de Israel, esos estorbos son esas actitudes idolátricas que tenemos a veces hacia una misma persona, sobre mí, o sobre cosas que me gustan de este mundo, que me distraen y me llevan a separarme de Dios, a tener una religión formal, a cumplir lo mínimo posible con mi Dios, a estar aquí para cumplir, pero no porque amo a Dios, ni porque espero su segunda venida, porque espero la venida de mi Señor. Cuando vino esta gran reforma en el pueblo de Dios, ¿saben qué ocurrió? Se vio la necesidad de que el templo sea restaurado, limpiado. Y para eso se necesitaban recursos. Y los recursos, con un pueblo consagrado a Dios, comenzaron a llegar. Yo quiero decirles, hermanos, estamos embarcados en la predicación de la palabra de Dios aquí en Buenos Aires. Y sinceramente, tenemos como iglesia la gran preocupación de no tener todos los recursos, ni recursos financieros ni recursos humanos, para esta gran obra de llegar a millones de personas que viven aquí a nuestro alrededor. Pero yo estoy seguro que si se levantan jóvenes y adultos y ancianos, hijos de Dios, con el deseo de hacer una gran reforma, partiendo de la reforma del corazón de uno, personal, haciendo una gran reforma en la vida, en el corazón de nosotros, cada uno de nosotros individualmente. ¿Saben qué va a pasar? No va a haber problemas de tener recursos humanos. Las reuniones de nuestra iglesia estarán llenas de personas. Todos los oficiales de iglesia estarán participando como un solo hombre en la tarea de la predicación. Toda la iglesia estará movilizada, movida por el Espíritu Santo, para dar el mensaje de salvación a esta ciudad donde nosotros vivimos. Es necesaria una reforma, es necesaria una limpieza del templo, es necesaria una limpieza del templo que soy yo,
templo del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo pueda morar en mí, es necesario que haya en mí una reforma, para que Dios pueda actuar en forma completa en mí. Esto es lo que captó Josías y es lo que llevó a Josías a hacer las grandes reformas en su país, en su nación. Y como resultado de esto, vinieron los recursos, hubieron recursos, hubo dinero, tuvieron dinero para poder hacer las reformas. Y cuando fueron a sacar el dinero donde estaba guardado, encontraron algo importantísimo. Versículo 14. Al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, estoy en 2 Crónicas, capítulo 34, versículo 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que le has encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Saben, hermanos? Cuando nosotros le permitimos a Dios que haga esa reforma que estamos necesitando en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando nosotros le permitimos a Dios que saque la idolatría que tenemos. Hoy los ídolos son diferentes a aquellos de aquella época. Tal vez es más difícil esta época, porque descubrir que tenemos un ídolo es más difícil, porque ya no es una figura, ya no es una estatua. Ahora son cosas que no se pueden a veces ver y tocar, son cosas que están dentro de nosotros, son gustos, son vicios, son intereses que están por encima de los intereses de Dios y que estorban la obra de Dios en tu corazón y en el mío. Y es necesario que antes de la venida de Jesús, cuando el día del Señor se está acercando, es necesario que nosotros, su pueblo, seamos transformados, seamos reformados. Tiene que haber un cambio en tu vida, tiene que haber un cambio en mi vida. Y para eso es necesario que volvamos al libro. Y cuando nosotros leemos de la palabra de Dios, cuando nosotros leemos el mensaje que Dios tiene para nosotros, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne nuestros pensamientos y nos ayuda a hacer esos cambios que deben ser hechos en nuestras vidas. Aquel tiempo era el tiempo que se esperaba la venida del día del Señor. Hoy es el tiempo que estamos esperando la manifestación del día del Señor, cuando Jesús va a venir con sus santos ángeles para buscar a su pueblo. Les quiero leer unas crónicas de hace unos días atrás, del mes de abril más precisamente. Fíjense qué interesante. Unos días antes del 30 de abril del año 2013, este año que nosotros estamos viviendo. Miren lo que escribían algunas revistas allí en Europa. Leemos, dice así: las principales revistas europeas la tienen en su portada. La edición española de Vanity Fair ilustró su tapa con la futura reina holandesa y tituló: ¿cómo se fabrica una reina? ¿Saben de qué estoy hablando? 30 de abril fue el día en que Máxima, la que nosotros decimos la reina argentina, asumió junto con su esposo al trono de Holanda. Y mucha gente estuvo mirando esa escena, ¿no?, maravillosa de Europa allí, la reina, nuestra reina, pensamos nosotros los argentinos, que está asumiendo allí. La coronación de esta reina o de estos reyes implica al Estado 11 millones de euros. Sin embargo, no son pocos los que se quejan de que este gasto se haya hecho en plena crisis. Hace más de 33 años que no teníamos un evento tan importante como este. Es necesario, para que vengan estos reyes, es necesario tirar la casa por la ventana y poner los recursos que sean necesarios, porque es necesario que estos reyes asuman el liderazgo en el pueblo holandés. Tanto en Holanda como aquí para nosotros, tanto en Europa como para aquí en América, fue un hecho trascendente y mucha gente se preparó para ese momento. Hay, por ejemplo, aquí que dice que hay una persona, una productora asegura que hace varios días que no duerme
pensando en la venida del día cuando estos reyes iban a asumir. Desde que la reina anunció su abdicación, mi vida pasa por los Orange, asegura entre risas. Hay varios programas especiales que muestran la vida de Máxima y su marido y su suegra. Una holandesa tan fanática de Máxima como parecida, está convencida que en otra vida fueron amigos. Fíjense el pensamiento de los seres humanos para un hecho totalmente humano. Ahora, hermanos, nosotros estamos esperando no la asunción de reyes humanos. Estamos esperando la asunción del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Tenemos ese entusiasmo como el entusiasmo que tuvo el mundo por la venida de estos reyes holandeses? ¿Estamos apasionados por la venida de Jesús? ¿Estamos convencidos y hablamos y nos preparamos y nos apresuramos, corremos de aquí para allá alrededor del mensaje y de la esperanza que tenemos de la venida de Jesús? Siendo adventistas del séptimo día, ¿nuestra vida demuestra que nos estamos preparando para la venida de Jesús? Quiero leerles algunas citas de la profetisa que Dios dejó para este tiempo. De paso, cuando fue encontrado el libro de la ley, ustedes conocen la historia, había en ese tiempo varios profetas famosos que predicaban acerca del día del Señor. Mencionamos Jeremías, Habacuc, Sofonías, pero cuando el rey necesitó consultar a Jehová, mandó a sus ayudantes a que vieran a una mujer. Nunca más aparece en la Biblia el nombre de esa mujer, Hulda, la profetisa. Y allá fueron a consultar a aquella mujer que había separado Dios para dar mensajes a su pueblo. Hoy el pueblo de Dios tiene una mensajera. Y muchas veces le tapamos la boca a esa mensajera no leyendo sus libros, o pensando que es como un fanatismo el ir a ver qué dice Dios a través del mensaje de esta mensajera del Señor. Esta mensajera escribió lo siguiente: hermano, hermana, os exhorto que os preparéis para la venida de Cristo en las nubes de los cielos. Día tras día arrojad fuera de vuestros corazones el amor por el mundo. Comprended por experiencia lo que significa tener compañerismo con Cristo. Preparaos para el juicio, para que cuando Cristo venga para ser admirado por todos los que creen, podáis contaros entre los que lo reciben en paz. En aquel día los redimidos brillarán con la gloria del Padre y del Hijo. Los ángeles, pulsando sus arpas doradas, darán bienvenida al Rey y a sus trofeos de victoria, los que han sido lavados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. ¡Qué mensaje poderoso! Cristo viene pronto, mi querido hermano, y es necesario que te convenzas de esa realidad para que tu vida gire alrededor de esa promesa maravillosa del encuentro real, cara a cara con nuestro Salvador. Los cristianos de la primera hora de la iglesia estaban tan convencidos de la venida de Jesús, estaban tan compenetrados de ese mensaje, de la inminencia de la venida de Jesús, que hasta se saludaban con un Maranata, que significa el Señor viene. Saben, hermanos, que a veces nosotros nos tensamos en tantas discusiones de política, de deportes, de economía, que parece que vamos a estar acá por muchísimo tiempo, cuando en realidad nuestro futuro está en el reino de los cielos. Hoy es el día de hablar de la segunda venida de Jesús. Cristo viene, aunque algunos piensan que esto es un mensaje que ya pasó de moda, que esto demoró tanto que ya no va a venir. Cristo viene. Y yo quisiera terminar estas reflexiones, mis queridos hermanos, haciendo un pequeño ejercicio entre los que estamos aquí presentes, muy sencillito, como para prender la mecha de algo que tiene que ocurrir en tu vida y en la mía, en cuanto a los preparativos que tenemos que hacer para aquel momento glorioso de la venida de Jesús. ¿Qué tal si con reverencia, nos miramos unos a otros y nos decimos: Maranata, el Señor viene, para empezar a practicar entre nosotros esta realidad? Parece como que, parece demasiado simple, pero ¿creemos que Jesús viene? ¿Estamos convencidos de que Jesús viene a buscarnos? ¿Creemos en el mensaje de nuestros profetas? ¿Creemos que estamos viviendo los tiempos del fin? ¿Por qué no decirnos unos a otros: Maranata, el Señor viene? Y lo vamos a hacer así, de la siguiente manera. Una vez que lo decimos, nos ponemos de pie y, ¿saben? Yo quiero hacer una oración para pedirle al Señor que nos convenza de la
de la seguridad de la segunda venida de Cristo. ¿Les parece que podemos hacer esto? Hablamos entre nosotros, nos decimos Maranata, el Señor viene, y nos ponemos de pie. A ver. Amén. 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 Gloria a nuestro Dios. El Señor viene. Tenemos que prepararnos. Cristo viene en las nubes, ya viene, falta poco. Maranata, el Señor viene. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, aquí hemos sido congregados por ti, por la obra de tu Espíritu Santo. Nos has traído para hablarnos a nuestro corazón, como lo has hecho en la antigüedad a través de tus profetas, y también lo haces a través de los mensajes de tu palabra, y también de los escritos inspirados. Padre Celestial, en primer lugar, por favor, te pedimos que nos perdones nuestra distracción. Te pedimos, por favor, que nos ayudes a hacer en nuestros corazones esa reforma que debe ser hecha. Que nos ayudes a sacar de nuestras vidas esos ídolos que nos distraen y que no nos permiten ir a estudiar tu palabra, a compenetrarnos de tu forma de ser. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, por la sangre que Él derramó en el Calvario, por su vida entregada por nosotros, te imploramos que nos limpies, que limpies nuestra vida de toda idolatría, de todo estorbo que no te permite actuar en forma completa a ti. Padre Celestial, llénanos de la presencia del Espíritu Santo. Ayúdanos a salir de este lugar con la convicción y la seguridad de la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos decirle a todo el mundo: Jesús viene pronto, prepárate. Tengo un mensaje de esperanza, prepárate. A mis hermanos que están en mi casa, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, danos fuerza, Señor, para predicar este mensaje, este pregón, para que toda esta ciudad, todos nuestros amigos, todas las personas cercanas se puedan preparar para la segunda venida de nuestro Señor. Gracias, Señor, por escuchar nuestra plegaria. Brota de nuestro corazón lleno de tu presencia, porque queremos creer, Señor, de verdad que Cristo viene a buscarnos. Y cuando eso ocurra, que podamos con alegría ser transportados a ese lugar que estás preparando para nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.